Sí, buenos días a todos. Voy a empezar la charla sobre enfermedad de Parkinson. Mi nombre es José Luis Girón Benítez y como cada sábado, hoy un poquitico más tarde, vamos a comenzar la charla sobre enfermedad de Parkinson. Bueno, desde hace un tiempo venimos dando charlas dedicadas a pacientes. En este caso, la vez pasada hablamos sobre migraña, la anterior hablamos sobre demencia y en la mañana de hoy o en la tarde de hoy para nosotros aquí en Nicaragua vamos a hablar de enfermedad de Parkinson. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos los que se están conectando. Voy a iniciar ya el video porque en realidad como se queda en Facebook y en la plataforma de YouTube, así que lo podremos ver a continuación. Bueno, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad frecuente o relativamente frecuente. Se observa sobre todo en los mayores de 50 o de 60 años. En cuanto a frecuencia, es la segunda causa de una enfermedad neurodegenerativa. La primera es la enfermedad de Alzheimer y la segunda es la enfermedad de Parkinson. La frecuencia es aproximadamente el 1% de los mayores de 50, ya en los mayores de 70 puede ser entre el 2 o el 4%. Con mucha frecuencia vemos pacientes que aquejan síntomas y piensan que es enfermedad de Parkinson, pero específicamente cuáles son los síntomas típicos de la enfermedad de Parkinson. Siempre uno asocia el diagnóstico de enfermedad de Parkinson con temblor. Y sí, el temblor ocurre en la enfermedad de Parkinson, pero tiene unas características. El temblor es asimétrico. Comienza por una mano, habitualmente, o por un pie. Habitualmente por el dedo gordo y da la impresión de que se estuviera contando monedas. Ese temblor puede progresar y puede afectar el pie ipsilateral, es decir, del mismo lado. Ese temblor es un temblor de reposo, cuando el paciente está en reposo. Entonces, pero ese síntoma solamente aparece en el 60 al 70% de las personas. Hay otros síntomas que son capitales que aparecen en el 100% de las personas, que es la lentitud de los movimientos, la disminución del braceo, la mímica facial, la pobre, capacidad para moverse de forma espontánea. Y hay otros signos como la rigidez y las alteraciones de la marcha. La alteración de la marcha es una marcha típica, a cortos pasos, como si estuvieran los pasitos corticos y con una tendencia a ir hacia adelante. Entonces, esas son las manifestaciones motoras cardinales de la enfermedad que se ven desde los primeros momentos. Después vamos a hablar de otras manifestaciones, pero que se ven más a lo largo de la enfermedad, que pueden ser como que complicaciones o otras manifestaciones de la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson se produce porque hay un déficit de dopamina en un área, es decir, ese déficit de dopamina ocurre porque se destruyen unas neuronas que se encargan de la producción de dopamina, y esas neuronas se destruyen porque hay un proceso degenerativo que está afectando esas neuronas. Es decir, en algunos casos que son genéticos sí se puede determinar por qué se destruyen esas neuronas, pero en otros casos uno no puede determinarlo y entonces incluye en el diagnóstico el nombre de idiopático, es decir, enfermedad de Parkinson idiopática. Factores de riesgo, hay factores de riesgo. El primero es la edad. Ya sabemos que después de los 50, mientras más pasan los años, más riesgo a tener enfermedad de Parkinson uno tiene. Es decir, los pacientes que tienen más de 50 años tienen 1% de posibilidades, es decir, 1% de pacientes que tienen más de 50 años tienen Parkinson, pero ya cuando pasan los 70 puede ser entre un 2 o un 4%. Es más frecuente en los hombres y es más frecuente en aquellas personas que utilizan productos en el campo como pesticidas y herbicidas, que reciben traumas o que han estado expuestos a algunos medicamentos, sobre todo para los nervios o para los trastornos psicológicos y psiquiátricos, que pueden provocar
síntomas parkinsonianos o pueden acelerar el inicio de una enfermedad de Parkinson. Teniendo en cuenta todas esas manifestaciones clínicas, entonces nosotros hacemos el diagnóstico de enfermedad de Parkinson cuando inicia de forma asimétrica, con temblor de reposo, lento, rigidez, pero que además de eso no tiene signos atípicos, porque los signos atípicos pudieran ser signos de otro tipo de Parkinson y no de la enfermedad de Parkinson. Entonces, la otra punto que hace falta para concluir el diagnóstico es la respuesta a la levodopa. ¿Qué cosa es la levodopa? La levodopa es un medicamento que se le da a los pacientes con enfermedad de Parkinson porque la levodopa se convierte en dopamina. Y como estos pacientes tienen un déficit de dopamina que supera el 80% de lo que deberían tener, entonces los pacientes cuando ingieren levodopa se sustituye esa dopamina y pueden mejorar los síntomas parkinsonianos. La enfermedad de Parkinson tiene varios, estadios o momentos evolutivos. Primer estadio es el estadio inicial, en el cual pueden predominar los síntomas motores que hablamos como rigidez, lentitud, pobreza de movimiento, temblor de reposo y trastornos de la marcha. Pero puede que también hayan otras manifestaciones no motoras como la depresión, el trastorno del olfato, el estreñimiento o la dificultad para defecar. Pueden ser también síntomas que no son síntomas motores, pero sí son síntomas frecuentes en las primeras etapas de la enfermedad. Con el transcurso de los años pueden aparecer lo que se llaman complicaciones de la enfermedad de Parkinson. Estas complicaciones pueden ser motoras o no motoras. Voy a hablar de las motoras inicialmente. Las complicaciones motoras pueden ser que el efecto de la levodopa no le llegue a la dosis siguiente. Por ejemplo, uno se toma la levodopa a las 6 y la próxima dosis a las 10 de la mañana y a las 9 de la mañana se le acaba el efecto de la levodopa. Eso se llama deterioro de fin de dosis. El otro, complicación motora, pueden ser las discinesias pico de dosis o movimientos que son como tipo coreico, que sucede cuando el paciente se toma la levodopa en una dosis superior a la que debe tener. Entonces pueden aparecer ese tipo de movimientos. Las otras complicaciones habitualmente son trastornos del sueño, complicaciones de tipo neuropsiquiátrica, como por ejemplo alucinaciones, psicosis y otras complicaciones como demenciales, trastornos del ánimo. El paciente con enfermedad de Parkinson no muere por Parkinson, muere por complicaciones relacionadas por el Parkinson, pero el Parkinson per se no es la causa de muerte de ningún paciente. Pero si hay pacientes que tienen un encamamiento producto del Parkinson o tienen una caída producto del Parkinson que requiere de encamamiento, entonces eso lleva que el paciente haga neumonía, úlcera por decúbito, lo que se llaman escaras, y esas complicaciones llevan a la muerte de los pacientes. Entonces, el diagnóstico de enfermedad de Parkinson es clínico. No se requiere ningún examen complementario para uno diagnosticar a un paciente. Ahora bien, en nuestro medio es clínico, pero existen estudios que uno puede hacer en otros lugares. Aquí en Nicaragua es básicamente clínico. Se puede, apoyar un poco del ultrasonido, un ultrasonido específico que se puede hacer a nivel del tallo cerebral del mesencéfalo, que se puede sugerir, pero no con exactitud, que haya una disminución de la sustancia negra, que es el área donde produce la dopamina, o puede también hacer una resonancia con alta resolución con ojos especializados, es decir, con un neuroradiólogo o una neuroradióloga que puede evidenciar que haya alteraciones en el mesencéfalo. Pero hay también otras pruebas que son mucho más específicas, que son funcionales, que miden la cantidad de daño que hay en esa vía y que pueden hacer el diagnóstico con exactitud, habitualmente es el PET o PET cerebral. Entonces, pero no lo tenemos a nuestro alcance aquí en Nicaragua. El caso es que clínicamente uno hace el diagnóstico que se apoya siempre en la respuesta farmacológica a la levodopa. La respuesta farmacológica a la levodopa es impresionante en los primeros momentos, de tal magnitud que hay algunas personas que dicen que es la luna de miel de la levodopa, es decir,
todo va bien, los primeros momentos todo va bien. Pero hay algunos pacientes que hacen complicaciones en el transcurso de los años. ¿De acuerdo? El tratamiento, entonces, ¿cuál es el tratamiento de la enfermedad de Parkinson? Primero, debe haber un tratamiento no farmacológico. Y está bien demostrado que el ejercicio físico continuo eleva los niveles de dopamina y nos ayuda mucho a evitar complicaciones motoras. Por lo tanto, la primera pauta del tratamiento debe ser el ejercicio físico. Existen otras cosas que pueden mejorar la enfermedad de Parkinson, como una alimentación sana, saludable, rica en frutas, en vegetales, que tienen propiedades antioxidantes y hacen que haya una disminución del deterioro de las neuronas a nivel del cerebro. Típicamente el café ha estado involucrado con todos los momentos de la enfermedad de Parkinson. Prevé la enfermedad de Parkinson, es decir, es un preventivo de la enfermedad. Es decir, buena noticia, todos aquellos que nos gusta el café, ya sabemos que por lo menos tenemos un factor de protector de una enfermedad neurodegenerativa. Y este es el café. El café también puede ayudar a mejorar las funciones motoras. Entonces, segundo punto, el tratamiento medicamentoso. El tratamiento medicamentoso depende de la edad del paciente, de las características del paciente, si tiene o no tiene, por ejemplo, manifestaciones asociadas como demencia, psicosis o alguna otra manifestación asociada. Entonces, depende de eso. La estrategia básicamente es con levodopa, pero hay muchas sustancias que pueden ayudar. En Nicaragua existen agonistas dopaminérgicos que son similares a la dopamina, como el Parmital. Existen protectores de la dopamina, de la degradación de la dopamina, como el Menuix o Rasagiline. Existen algunos anticolinérgicos que se pueden utilizar. Pero en sentido general, las pautas las debe establecer un médico en una consulta. No pueden haber automedicación, digamos, autoindicaciones que uno diga voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque puede correr riesgo. Así que no le recomiendo en ningún caso que el paciente mismo tome las riendas de su tratamiento. Pero la enfermedad de Parkinson tiene una última curiosidad, que es una de las pocas enfermedades neurodegenerativas que lleva tratamiento quirúrgico. Es decir, hay tratamiento quirúrgico a nivel de los ganglios basales. Tú puedes estimular el cerebro a través de un cablecito que pone aquí como si fuera un marcapaso, y esa estimulación se llama estimulación cerebral profunda y puede mejorar mucho a los pacientes. En nuestro medio, creo que hay en El Salvador, en México, en Estados Unidos y en Europa. Hacia abajo sí hay en Argentina, Uruguay, Chile y en Brasil, pero no hay en muchos países. Esa estimulación cerebral profunda también puede ser una estimulación a nivel cortical nada más. A nivel cortical puede mejorar desde el punto de vista cognitivo y la depresión los pacientes con enfermedad de Parkinson. En algunos sitios han hecho lesiones que son irreversibles, pero en realidad los resultados son mejores cuando uno hace la estimulación cerebral profunda. Hasta aquí lo que íbamos a hablar de Parkinson. Voy a tratar de ir respondiendo algunas preguntas porque hoy estoy en el área del hospital y no tengo mis asistentes habituales, así que me va a ser muy difícil aquí a través del celular. Bueno, aquí, yo creo que va a ser mejor que yo lo vaya respondiendo uno por uno. Saludos a todos. Bueno, hay muchas personas que me están saludando: Walter, Tiffany, Yadira. Saludos a todos y les voy a responder sin falta ninguna en un ratico cada una de las preguntas que ustedes me estén haciendo a través de los comentarios. Espero que tengan una linda tarde, un buen fin de semana, y para todos aquellos que sean de Managua tenemos un fin de semana largo porque el lunes también es feriado. Bueno, que tengan un excelente fin de semana. Bueno, bye.